Antes de comenzar con el montaje del enganche en el vehículo, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche. De esta forma, y con la ayuda del manual, comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También en el manual veremos que es compatible con múltiples vehículos. En este caso, vamos a montar una bola fija. Para la instalación de este enganche necesitaremos desmontar paragolpes, pasos de rueda y pilotos traseros. Quitaremos la tapa y accedemos al tornillo que sujeta el piloto. Aflojamos media vuelta y, como podéis ver, sale ya el piloto. Tiramos del para afuera y liberamos la pestañita que sujeta el conector. Repetimos la operación en el lado de la derecha. En la parte inferior del paragolpes deberemos de quitar 4 grapas y 2 tornillos. Para quitar las grapas plásticas hemos quitado previamente el pasador a rosca y ahora, con la ayuda de la espátula plástica, las liberamos. En los pasos de rueda quitaremos los 3 tornillos que tenemos a la vista. Con la ayuda de una espátula plástica levantaremos la moldura del paso de rueda. Para evitar el desmontaje total de la moldura, utilizaremos una pieza plástica para separarlo. Una vez que tenemos desmontado la moldura, tenemos a la vista un tornillo justamente aquí. Ya liberado lo que es el tornillo de la esquina, con la ayuda de la espátula, como siempre, sacaremos el paragolpes. En el paso de rueda trasero derecho, misma operación. Seguimos en el lado derecho. Tiraremos un poquitín del paragolpes. Con la ayuda de la espátula plástica haremos presión en la parte superior y estas grapas que tenemos aquí tendremos que hacer presión hacia abajo y a la vez tiraremos para afuera. De esta forma liberamos la grapa. Si no lo hacemos así, lo que conseguiríamos sería que partiese el plástico. En esta zona de aquí será la inversa. Tenemos que levantar la patilla para liberarlo. Y en esta hacia abajo, igual que el interior. Soltado ya el lado derecho, vamos al lado izquierdo y hacemos lo mismo. Soltados ambos lados del paragolpes, tendremos que proceder a desenchufar el conector de los sensores. Retiramos el paragolpes y lo dejamos en un sitio firme y seguro. Desmontado el paragolpes, se nos queda a la vista el refuerzo metálico. Tendremos que desmontarlo para colocar el enganche, no sin antes quitar las antenas que lleva ubicadas en la parte superior. En este modelo solamente llevamos una, podemos llegar a encontrarnos con 2. Para extraer la barra tiraremos de ella hacia arriba y tener en cuenta que esta ya no se utiliza. Muy importante, una vez retirada la barra antiempotramiento, volveremos a colocar los tornillos que la sujetaban, debido a que estos orificios comunican con el interior del maletero. Completados todos estos pasos, procedemos al montaje del enganche. En el lado derecho colocaremos la pieza y, como podéis ver, el orificio lo tenemos a la vista. Pondremos el tornillo de 10-50 con aranela plana y grosser. Introducimos la pieza. Con la ayuda mismamente de un destornillador podemos introducirlo así y de esta forma centraremos el orificio. De la misma manera, el tornillo que tenemos aquí en el lateral, que tiene que coger la pieza y el cuerpo central, podemos centrarlo y de esta forma garantizar que el tornillo nos va a roscar perfectamente. En este otro lado haremos la misma operación, centrando el cuerpo central y ahora una pieza con la otra.
En la parte superior colocaremos el tornillo de 12 con la arandela Grower y la pieza que sujetará la antena. En el lado derecho colocaremos tornillo con Grower en la parte superior y tornillo pasante en la inferior. Una vez aproximados los tornillos, le daremos el par de apriete. Los tornillos de 10 irán a 51 Nm y los de 12 a 87. Sujetaremos la antena en el soporte. Y con estos pasos hemos finalizado el montaje del enganche. Pasaremos ahora a la parte eléctrica. Varias son las opciones que disponemos a la hora de elegir el kit electrónico. Por un lado, podríamos montar un kit Aragon Pro, conectado directamente a las señales de los pilotos, y pasaremos un cable de positivo hasta la parte delantera a la caja de fusibles. En esta ocasión hemos elegido un kit Aragon CAN, conectado directamente a la línea de CAN-bus, que también tendremos que pasar hasta la parte delantera y conectar asimismo una toma de positivo directo en la toma de fusibles. Para el montaje de esta instalación os voy a mostrar a continuación cómo vamos a hacer un montaje sin apenas desmontar prácticamente nada del vehículo. Desmontaremos esta trampilla, dejándonos un hueco por el cual podemos acceder al cableado. Pasaremos el cableado hasta el orificio que os comentaba, dejando el cable suficientemente largo para poder colocar después la base de enchufe. Como ventaja del Aragon CAN, tenemos que al ir separado el cableado, podremos introducirlo con mayor facilidad al interior del vehículo. Colocaremos la goma sellando la entrada del cableado. Antes de colocar la centralita, tendremos que hacer el conexionado de los cables de alimentación que nos faltan. Para ello, tendremos que conectar los dos cables naranjas, no importa el orden, en los orificios que quedan libres. Seguimos conexionando el cableado. Aquí va la línea de CAN-bus y la toma auxiliar. Para sujetar la centralita tenemos la opción de usar la anilla que viene integrada, o en este caso vamos a usar la pegatina adhesiva de doble cara. Lo colocaremos justamente en la aleta trasera izquierda. Para conectar la masa utilizo este tipo de tornillo autorroscante. A llevar punta cónica siempre nos aseguramos un buen conexionado de masa. Para evitar destapizar en la medida de lo posible, lo que vamos a hacer es llegar hasta aquí con una guía. Para ello, abriremos la puerta y con la ayuda de un sacagrapas vamos a destapizar parcialmente el lateral. A la hora de pasar la guía desde la parte trasera izquierda, empujamos y si metemos la mano justamente por aquí, en el tapizado, localizaremos la guía metálica. Para facilitarnos el paso de la guía de la puerta trasera izquierda hacia adelante, lo que vamos a hacer es retirar este tapizado un poco hacia afuera, sin tener que desmontarlo del todo. Para ello, vamos a ahuecar un poquitín con la ayuda del sacagrapas. Ya vemos que ahí sale. Vamos a darle un golpe justamente en la parte superior para que la inferior nos salga para afuera. Y ahora, justamente por este hueco, como podéis ver, nos va a entrar la guía con facilidad. En la puerta delantera izquierda tendremos que retirar este tapizado. Asimismo, para poder acceder a la BCM, que se encuentra justamente aquí, tendremos que quitar el tirador del capó y esta pieza plástica. Primeramente retiraremos la pieza de entrada de puerta y, como podéis ver, tenemos justamente la guía que habíamos pasado desde la parte trasera. Tiraremos de la guía para desmontar el tirador, nos ayudaremos en este caso de un destornillador finito y meteremos justamente aquí, haciendo un poquitín de palanca para retirar el resbalón. ¿Lo veis? Y ahora ya podemos sacar el tirador para afuera. Esta es la grapa que hace el cierre, que evita que esto se salga para afuera. Lo que hacemos es, con el destornillador, meterlo aquí para que salga. Quitamos el taponcito de la grapa, con cuidado de no perder la tapita.
y aflojamos la grapa. Una vez aflojada la grapa, ya podemos retirar el plástico. Esto que vemos aquí es la BCM del vehículo. El conector A corresponde a la parte más delantera. Para ello, para poder acceder bien a ese conector, yo lo que suelo hacer es desconectar los dos anteriores. Este que es el C y el B. Vamos a ello. Para soltarlos hay que pulsar esta grapita y bajar la palanca para abajo. Por último, ya podemos sacar el que necesitamos conectar nosotros. Es este. Ahora tendremos que liberar las dos patillas y cortar la brida que sujeta el cableado. Cortamos la brida y liberamos. Fijaros bien, el conector viene marcadito muy en pequeño con la numeración en esta parte de aquí. No vienen todos los números, vienen salteados. Este es el 17, con lo cual el que tenemos al lado es el número 16. Tanto el 17, que es el cable naranja-marrón, como el 16, que es el naranja-verde, son los dos cables que tenemos que conectar. Y le haremos el bypass con la instalación que nosotros hemos traído desde atrás. Ahora vamos a conectar los dos cables de nuestra instalación. En este caso voy a coger el cable marrón, pulsaremos con la ayuda de un puntero o algo que sea una puntita fina, pulsamos sobre el terminal, haciendo presión y tiramos un poco de él hacia arriba. Como veis ya se ha liberado, pero se ha liberado solamente del primer orificio, ahora hay que liberarlo del segundo. Pulsamos y ya sale para arriba. Extraemos y colocaremos en su lugar el de la instalación que traemos desde la parte trasera. Introduciremos el terminal. A continuación lo mismo con el cable naranja-verde. Conectamos y hacemos el clic. Aseguramos de que no sale para afuera. Con la ayuda de la ficha que nos viene incluida en el kit, lo que vamos a hacer va a ser un bypass. Para evitar confusiones con la conexión del cableado, yo lo que hago es colocármela en esta posición y así introduciré los cables correspondientes al color que hay en el otro extremo. En este caso, color naranja-verde con naranja-verde. El siguiente, naranja-marrón. El cable rojo no es necesario conectarlo. Ya tenemos hecho el bypass de la línea de capuz. Volvemos a conectar el conector, teniendo en cuenta la posición de las piezas. Lo volvemos a introducir en la BCM. Ahora tenemos que conectar el cable de positivo en la caja de fusibles. Para ello, y tener accesible la caja de fusibles, tendremos que levantar esta tapita justamente aquí atrás. Como podéis ver, tenemos una grupilla. La levantamos y ya nos permite acceder a la caja de fusibles. Tendremos que buscar un cable de positivo, por ejemplo este, y con la ayuda del robacorrientes lo conectaremos. Muy importante, en el robacorrientes tenemos que conectar esta patilla con la entrada, que es la que va a dar alimentación al fusible. En este caso lo conectaremos así. Y esto lo conectaremos con el cable de la instalación. Una vez realizadas todas las conexiones, es momento de hacer la comprobación. Para ello, o conectamos un remolque o, en este caso, el tow bar tester, el cual dispone de simulación de carga de bombillas. Sería lo mismo que si conectamos un remolque. En este vehículo tenemos la peculiaridad de disponer ya del orificio realizado en el paragolpes, con lo cual solamente nos quedará montar el paragolpes y la bola. ¡Vamos a ello! Apretaremos los tornillos de la bola al ser de 10 a 51 Nm. Como podéis apreciar, el equipo de diseño ha hecho un gran trabajo al aprovechar, como es debido, el hueco que lleva ya realizado para la salida del enganche, quedando completamente a ras tanto la bola como la base de enchufe. Y con esto damos por finalizado el montaje del enganche.